Bendiciones, hermanos, el día de hoy voy a compartirles un versículo. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. En este día les voy a compartir un versículo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 al 2. Bendiciones, hermanos, voy a compartir un versículo con ustedes. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmos 3:3.
Este es el día que nos dé el Señor. En este día nos gozaremos y nos alegraremos. Dios ha sido bueno con cada uno. Seguro que estamos viendo aquí, estamos escuchándonos gracias a la misericordia del Señor. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, por nuestras vidas, por poder compartir en este día, en esta mañana, las bendiciones del Señor. Les agradecemos por compartir con nosotros este tiempo. Esperemos que va a llegar a sus corazones la palabra, el consejo de Dios. Esperemos de que Dios ha preparado y está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Así que nos alegramos y nos gozamos por poder estar en este tiempo con cada uno de ustedes. He estado pensando cuáles son los recursos espirituales que más necesitamos en este tiempo, en tiempo como el que estamos viviendo. Y he querido retomar este recurso poderoso que es la oración. Mi tema es la oración de poder y voy a leer una parte de un versículo y es el versículo de Santiago, capítulo 5, el versículo 16 en su segunda parte. En la segunda parte de este versículo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. A continuación de estas palabras, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La eficacia de algo es porque produce el efecto esperado. Cuando nosotros oramos, cuando nos ejercitamos en comunicarnos con Dios, es esperando que vamos a obtener o vamos a recibir lo que pedimos. Es importante para nosotros que la oración sea eficaz, que rinda los resultados esperados, que sea una oración de poder. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Y el ejemplo es de Elías, que aunque él tenía tenía debilidades en su vida, había situaciones en las que él no había logrado la madurez, no había logrado el nivel que debería tener un siervo de Dios, pero tenía algo, y es que oraba y oraba fervientemente. Eso era Elías, y logró que vinieran las nubes y derramaran la lluvia después de 3 años y 6 meses. Y esto es algo maravilloso que está más allá de lo terrenal, está allá en el ámbito del cielo, porque la Biblia dice que quien manda la lluvia es Dios, y el ser humano no puede controlar esto. Pero ¿qué tal o qué tanto estamos orando? ¿Qué tan intensamente nosotros nos dedicamos a este ejercicio de la oración? Se han hecho estudios y han encuestado a gente creyente. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron a 250,000 personas que confesaban ser creyentes, y encontraron que 1 de cada 10 oraba y leía la Biblia por 10 minutos. Escuche, 1 de cada 10 oraba y leía la Biblia por 10 minutos. Hermanos, si usted se dedica a trabajar, se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, hay un periodo de tiempo de 16 horas. Si nuestra mente está ocupada por 16 horas en las cosas de este mundo y dedicamos solo 10 minutos para pensar y para reflexionar y para comunicarnos con Dios, 16 horas versus 10 minutos,
En ese caso, el mundo nos parecerá 200 veces más real que Dios. Obviamente hemos estado pensando, la mente ocupada por 16 horas en las cosas de esta vida y solo dedicamos 10 minutos para lo eterno. Cuando nosotros nos compenetramos en lo que Dios nos llama, en lo que Dios nos enseña, Él nos ha dicho que podemos vivir en esta tierra en victoria. Él nos ha dicho que podemos sobreponernos a las situaciones, a las circunstancias de la vida. Podemos vivir con una solvencia espiritual, emocional y aún material y física. Pero, ¿qué tanto fervor le ponemos nosotros a nuestra relación con Dios? ¿Qué tan fervorosas son nuestras oraciones? Fervor, hermanos, es el deseo ardiente, es un deseo profundo, fuerte, poderoso. Es esa oración que va, vamos a decir así, impulsada por la fe. Es el fuego espiritual. Y eso en gran manera depende de nosotros. Dice la Biblia que avivemos el fuego de Dios, que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y también dice, no apaguéis al Espíritu. Es decir, quien lo apaga somos nosotros. Quien enciende el fuego somos nosotros. Quien le ponemos fervor a la oración somos nosotros. Así que una de las características de la oración de poder es que lo hacemos con ese fervor, con ese anhelo ardiente y con esa fe. Ahora, hablando de fe, ¿cómo necesitamos nosotros cultivar la fe? La palabra dice que la fe, hablando de una fe, no de una fe vaga en algo desconocido, no una fe fundamentada en la suerte, en los accidentes de la vida, sino la fe fundamentada en una persona que todo lo puede. Esa fe nace por la palabra. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe es una experiencia y que esa fe en el transcurso de su desarrollo es probada. Es probada. En el capítulo 18, versículo 8 de Lucas, en la segunda parte, dice el Señor Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que el Señor hace, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuánta fe cree que hay en este mundo en que vivimos? ¿Y en qué fundamenta la fe las personas? Hace poco estábamos viendo un video de lo que hacen los astronautas, de los trabajos que hacen en la estación espacial. Y estábamos impresionados de ver cómo esas cámaras captan las imágenes desde allá hacia la Tierra, cómo funciona todo eso. Estábamos impresionados. Pero luego leímos los comentarios que hace la gente y estaba también asombrado de cuánta gente incrédula hay. Mucha gente lo que comentaba es que era un montaje, que eso en realidad no existe. ¿Cómo hay incredulidad en nuestro tiempo? Recuerdo que en la iglesia donde yo me convertí hace muchos años, varios años, llegó una niña predicadora que se llamaba Analicia Díaz López. Yo la conocí de cerca, estuvimos en un tiempo ahí de conversación con esa niña y era impresionante la forma como ella predicaba, una salvadoreña, de una familia salvadoreña. Y hubo gente que dudó tanto de lo que esa niña era que hasta llegaron ahí y la tocaron para ver si realmente era real, a ver si era humana. Es impresionante cómo en este tiempo la gente es escéptica.
Hablando de escepticismo, hay un nivel de escepticismo que es aceptable. Bueno, la Biblia dice que los de Berea eran muy interesados en descubrir que lo que escuchaban, que lo que predicaban los apóstoles era correcto. Y la misma Biblia dice también, escrito por Pablo, que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Pero a veces somos crédulos en cosas en las que deberíamos de ser incrédulos también. Hay gente que se sube a un avión y no anda investigando si realmente ese avión lo han puesto en condiciones óptimas para volar, o no han ido a investigar el currículo del piloto, o cuando se han sometido a una cirugía no han ido a investigar acerca del médico que los va a intervenir. Y creen, por ejemplo, en que los orígenes de la Tierra fueron por accidente, una explosión, lo cual nadie puede verificar. Y no podemos ir allá atrás, viajar en el tiempo y ver si eso fue así. Pero en realidad la fe en Dios es una fe que nos lleva a conseguir lo que nosotros necesitamos y lo que nos proponemos, no caprichos, porque la Biblia también nos enseña que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros podemos revelarnos al destino trágico que tal vez nos han impuesto o en el cual hemos nacido, y podemos lograr grandes cosas en la vida. La Biblia nos habla de personajes, quiero mencionar dos de ellos. Por ejemplo, Jabes, que es un personaje del cual han escrito y se ha predicado en nuestro día o en nuestro tiempo. Un hombre que no se conformó, no se conformó con el destino visible, sus antepasados, su entorno, su situación, todo le conducía hacia algo doloroso. Él iba a sufrir y él iba a provocar sufrimiento a otros. Pero él se rebeló contra ese destino y dice que se rebeló en Dios. Y le pidió a Dios, le rogó a Dios y le dijo: Señor, si tú me bendices y ensanchas mi territorio y no permites que el mal me cause dolor. Y dice que Dios le otorgó lo que le pidió. En oración nosotros podemos revelarnos a las cosas visibles, a las cosas que la vida material, que la vida terrenal nos lleva, y podemos lograr grandes cosas. No podemos nosotros pensar que estamos haciendo una oración eficaz, una oración poderosa, como un niño que dicen que oró y le dijo: Señor, si quieres, puedes cambiarme. Señor, hazme un niño bueno, pero no te preocupes tanto por eso, porque me estoy divirtiendo. ¿Se imagina? ¿Cómo podemos nosotros hacer una oración de esa forma? Tenemos que estar convencidos que lo que pedimos es lo mejor y le ponemos mucho fervor a nuestra oración. El otro personaje que quiero mencionar, personaje de la Biblia, que también se reveló en Dios al destino en que le llevaba la vida, y era Jacob. Jacob era un hombre soñador, pero era tramposo. Fue capaz de engañar a su hermano y a su propio padre. En el transcurso de la vida hubo un día que él se encontró con un ángel y él se dio cuenta que era la gran oportunidad para cambiar su vida. Y el ángel, o él luchó con el ángel, y lucharon al grado que el ángel lo hirió. Y cuando estaba herido, seguramente el dolor era intenso. Pero escúcheme, el deseo de cambio, el fervor que tenía él por lograr algo diferente en su vida era más grande que el dolor. Y él venció en Dios esa situación de tragedia de la vida. Así que la oración eficaz o la oración de poder es aquella que nosotros la hacemos con el más profundo y grande anhelo de nuestra vida y le ponemos fuego, el fuego espiritual, el interés por lograr esas cosas.
esas cosas que queremos o que nos proponemos. Algunas veces tenemos que recurrir a unirnos con otros. En el pasaje de Santiago que tenemos, antes del versículo que leímos, dice que si alguno está enfermo, alguien necesita apoyo, necesita atención, o alguien necesita un milagro, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Algunas veces entonces necesitamos unirnos. Nuestra responsabilidad es llamar a los ancianos, a la gente que tiene un nivel de madurez, a la gente que es competente en la fe, para que oren. Usted necesita un milagro. Usted puede unirse con personas idóneas y puede alcanzar en Dios lo que usted necesita. Si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, dice la Biblia, nos será hecho. Eso fue lo que hizo el profeta Daniel. Según el relato del Antiguo Testamento, él estaba en Babilonia en una situación terrible, hostil, en una situación grave, de muerte. Pero él se fue donde sus compañeros, se juntaron, se pusieron de acuerdo y lograron algo que está más allá de lo que un ser humano puede lograr. Tenían que recibir la revelación de lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Y eso obviamente era más allá de lo que el ser humano puede alcanzar. Y Dios se lo reveló. Pero se pusieron de acuerdo. En otra ocasión, en el Nuevo Testamento, en Hechos, nos relata que el rey Herodes tenía preso a algunos de los apóstoles y Pedro estaba ahí, iba a ser sacado el siguiente día y tenía un grave riesgo de que lo mataran, que lo ejecutaran. Pero la iglesia se puso de acuerdo. Hechos capítulo 12. La iglesia se puso de acuerdo. Y aunque este hombre estaba en peligro, estaba en grave peligro, pero la iglesia oraba por él. Cuando habla la iglesia, está hablando de gente unida, de una oración colectiva. Y esta oración hizo que bajara un ángel del cielo y que viniera y abriera las puertas, los portones de hierro, aquellos que para el hombre era imposible abrir. Pero Dios mandó un ángel en respuesta a la oración de esta iglesia. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. También dice la Biblia que 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. La iglesia aprendió ese principio de la unidad en la oración. Y ellos en el capítulo 4 de Hechos dice que cuando estaban siendo amenazados y perseguidos, dice que alzaron unánimes la voz a Dios y clamaron a Dios. Y ahí están las palabras de su oración en el capítulo 4 de Hechos. Y dice que la tierra tembló y la respuesta de Dios fue que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Únase con la iglesia, únase con otros cristianos, con otros hermanos a orar. No libre las batallas usted sola o usted solo. Somos llamados a vivir en comunión. Somos llamados a ayudarnos mutuamente. Somos llamados a apoyarnos. Y en este tema de la oración no es la excepción. También la Biblia menciona que hay casos en que hay que recurrir a algo más. En Mateo capítulo 17 nos narra que en una ocasión los discípulos quisieron echar un demonio de un muchacho. Y estuvieron orando, estuvieron luchando y no pudieron. Entonces cuando Jesús vino y él lo echó, ellos le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros? Y él dice, es que este género no sale, sino con oración y ayuno. Algunas veces tenemos que recurrir al ayuno. Y no se trata de querer arrancarle un milagro a un Dios duro que no quiere soltar, que no quiere darnos.
Tampoco es que queremos pagarle con un sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre por nuestra salvación. Pero algunas veces es necesario concentrar todo nuestro recurso espiritual y abstenernos aún del alimento material, con el fin de que nuestro espíritu se acerque, se compenetre más con el Espíritu de Dios y así lograr un propósito. A Dios le gusta esto. A Dios le gusta, a pesar de nuestras deficiencias, como decíamos hace poco, que a pesar de que Elías era un hombre con ciertas debilidades como ser humano, pero a Dios le gusta el fervor. A Dios le gusta que recurramos con todo lo que somos y tenemos para buscar en Él la respuesta a lo que necesitamos. Algo extraordinario ocurre cuando ayunamos. Algo extraordinario. Si hay algo que usted no ha podido lograr, usted puede recurrir al ayuno y a la oración, junto a otro hermano, junto a otra hermana, y verá los resultados. Recordemos, no se trata de que le vamos a dictar a Dios lo que tiene que hacer, sino que Él nos ha llamado a clamarle a Él. Él ha dicho, clama y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. No se trata solamente de decretar, de establecer, de declarar. Hay que pedir a Dios, hay que clamar a Dios. Dice que al que pide se le dará. Así que la oración es un recurso poderoso, mis hermanos. Sigamos orando, sigamos orando, sigamos clamando, agreguémosle más fuerza espiritual a nuestra oración. Agreguémosle ferviente deseo, agreguémosle fuego espiritual a nuestra oración. Unámonos con otros hermanos y también ayunemos, busquemos el rostro de Dios en ayuno y oración. Si alguien de los que nos escucha todavía no tiene a Cristo o a Jesucristo como su Salvador personal, como el Salvador de su vida, usted puede recibirlo en este día. Usted puede hacer una oración de su propio corazón y puede decirle, Señor, reconozco que te necesito. Te necesito como el Salvador de mi vida, como el Salvador eterno de mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Puedes entrar, Señor, y establezcamos una relación íntima desde ahora y para siempre. Dios quiere entrar a su corazón. La palabra del Señor dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo, dice el Señor. Si alguien necesita un milagro en su vida, de esas cosas que uno recurre a fuentes materiales humanas y no hay respuesta. Si hay alguien que necesita que nos pongamos de acuerdo para orar por usted, yo le animo para que se una con nosotros y le agreguemos con todo nuestro corazón fervor, fe, unidad a la oración y esperemos un milagro de parte de Dios. Si usted es una de esas personas, hay alguna enfermedad, hay alguna situación familiar, hay alguna situación íntima en su vida que no puede vencer, Dios la sabe, Dios la conoce. Dios puede verle y escucharle. Dios sabe cuál es la salida. A veces no tenemos idea, pero Dios sabe y para Él es fácil. Así que podemos orar en este momento. Le invito a unirse con nosotros. Y si usted recibe a Cristo como su Salvador, haga su oración también y recíbale ahora mismo. Señor, gracias por aquellas personas que con un corazón honesto, sincero, te dicen, te necesito. Sé que sin ti no puedo seguir viviendo, te necesito. Quiero tener la confianza de que mi vida está en tus manos. Quiero tener la seguridad de mi salvación, no solamente para recibir favores en esta tierra, sino para la eternidad. Bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo
a aquella persona. Puede ser un joven, un niño, un adulto, puede ser una familia que hoy recibe a Cristo como su Salvador. Bendecimos su vida. Y oramos también, Señor, por aquellos que se unen con nosotros a esta oración. Clamamos por un milagro, clamamos por una obra extraordinaria, sobrenatural. Hemos hablado, hemos compartido que tu palabra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros nos rendimos a ti y en la justicia de Jesucristo clamamos por la fe, por ese milagro, por esa obra extraordinaria, maravillosa, de sanidad, de liberación, para resolver problemas de la familia y cualquiera que sea, Señor, esa situación que tú conoces, que hoy mismo ocurra esa obra maravillosa. Visita ese hogar, visita esa familia, Señor. Y no solo la visites, quédate con ellos. Y que en este día, Padre, si ha habido malas intenciones en la mente, Padre, borra y anula todo aquello que no vino de ti, todo aquello que no sembraste en su mente. Quítalo, arráncalo y planta esta palabra. Tú le amas y tú quieres hacer grandes cosas. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Cristo, y para la honra y la gloria suya, ocurra el milagro en esta vida. Te agradecemos, Señor, te agradecemos y por la fe celebramos lo que tú haces, celebramos la bendición, celebramos la victoria en la vida de estas personas. A ti sea la honra y la alabanza siempre, Señor. No a nosotros, sino a ti, la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esperando que estén bien y que reciban la bendición, no solamente de un milagro, sino la bendición de entablar una relación permanente con el Señor. Que Dios les bendiga.